Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer Mateo, capítulo 14. Vamos a leer solamente desde el 1 hasta el verso 12. Y la palabra del Señor dice: en aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había engañado. Es que Juan había estado diciéndole: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente, porque consideraban a Juan un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Decapitar quiere decir cortarle la cabeza. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Vamos a leer un verso más. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Amén. ¿Se acuerdan que habíamos hablado antes de Juan el Bautista? ¿Quién me puede decir solo una cosa de Juan el Bautista? ¿Alguien? Primo de Jesús. Era el primo de Jesús, exacto. ¿Mary? Su nacimiento también era milagroso. Así es, también su nacimiento fue milagroso. Su mamá Elizabeth ya no podía tener hijos, pero no dejaron de orar. Y dijo: tu oración. Juan el Bautista fue un hombre de Dios desde antes de ser concebido. Dios ya le había dado un ministerio y era anunciar a Jesucristo, anunciar al Mesías. Y Juan el Bautista llevó una vida de mucha pureza. Él se apartó y incluso en su manera de comer, él se cuidaba mucho. Él no comía cualquier cosa. Entonces Juan se apartó y desde el río Jordán, él predicaba que el reino de Dios se había acercado y pedía a la población que se arrepintieran para así recibir el reino de los cielos, el reino que se había acercado. Juan el Bautista, desde el río Jordán, donde las multitudes hablaba la palabra de Dios, y desde ahí es que hizo una denuncia esta persona que conocemos aquí como Herodes. Este no es el mismo Herodes de cuando nació el Señor Jesús. Ese fue el papá de este Herodes, que también la Biblia lo llama Herodes. Y Herodes Antipas era tío de Herodías, su esposa. O sea, imagínense qué tipo de relación era esta. No había nada bueno. Y la historia nos dice que Herodías, como les digo, ella era sobrina, se casó con su tío, y ella era ex esposa
del hermano de este Herodes. La falta más grande es que ella se casó con el hermano de su ex esposo. Y hay una escritura, Levíticos, es el tercer libro de la Biblia, está después de Éxodo. Levíticos 18 nos explica por qué era ilícito o era ilegal delante de la ley de Dios, no de los hombres. Delante de la ley de Dios era ilegal que ellos estuvieran casados. Levíticos 18:16. 18:16 dice: no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con él mismo. O sea, estás deshonrando a tu hermano. Pero ellos fueron no solo a tener relaciones sexuales, sino que se casaron. Y la relación pues era totalmente ilícita según la palabra de Dios. Juan el Bautista no se quedó callado frente a este tipo de relación. ¿Qué es lo que hizo Juan? Se puso a chismear. Oye, vení, ¿es eso lo que él hizo? Se puso ahí, uy, miren qué barbaridad, aunque sea solas me desahogaré de esta barbaridad que han hecho este par de no sé qué decir, qué barbaridad, ¿cómo se han portado así? ¿Fue eso lo que hizo? No. Hay situaciones, hay pecados que se los debe. Y eso no tenía miedo de denunciar el pecado, de traer a la vista el pecado de la gente. Y no le importó, no tuvo miedo de denunciar el pecado por más que se trataba de una persona con un cargo muy importante en la región donde él estaba llevando a cabo su ministerio. No tuvo miedo. Siguió adelante. ¿Por qué? Porque este Juan el Bautista solo tenía temor de Dios, temor de reverencia, y para él era importante obedecer a Dios sin tener miedo de ningún ser humano. Desafortunadamente, en muchas iglesias hoy hay miedo de denunciar el pecado. Hay miedo de decir las maldades que se están haciendo. Y qué triste es que exista miedo de denunciar al pecado. Ay, es que se va a enojar y se va a ir de la iglesia. Ay, no, yo no le voy a decir nada, total. Ella sabrá cómo vive su vida, él sabrá lo que está haciendo. Nuestro trabajo como pastores, líderes en las iglesias, también incluye tener que denunciar el pecado. ¿Por qué creen que Herodías quería matar a este hombre de Dios? ¿Porque Juan les ha debido hacer algún daño? ¿Juan les ha debido quitar algo? Lo acabo de decir hace un momento. Herodías y su hija Salomé aborrecieron a Juan el Bautista porque Juan el Bautista hizo una denuncia del pecado que estaban cometiendo Herodías con Antipas, que la Biblia aquí lo dice Herodes. Y entendemos que, como dije antes, fueron denuncias que Juan el Bautista había hecho públicamente, y Herodías, dice la Biblia, deseaba matarlo. Es más, en Marcos 6:19 nos habla un poquito más y dice, por eso Herodías le guardaba rencor a Juan, o sea, lo odiaba, ¿no? Y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Herodías
esperó esta situación oportuna. Marcos nos da un poquito más de detalle. Dice que habían invitado a oficiales del ejército, a personalidades políticas muy importantes para el cumpleaños de Herodes. Y cuando Herodes le ofreció a Salomé algo muy grande a cambio o por el baile que ella había hecho, pues él no se esperó que esta niña pidiera, o esta jovencita pidiera la cabeza de Juan. Pero cuando lo hizo, no tuvo oportunidad de darse vuelta atrás por nada. Lo triste de todo esto, ni la historia secular, digamos así, ni la Biblia, no nos dice nada acerca de los sacerdotes, ni los religiosos judíos, en el sentido de que ni uno solo se presentó a defender a Juan el Bautista. Religiosos que no se atrevió ni uno solo, ni el sumo sacerdote, sabiendo que Juan el Bautista era descendiente de sacerdote. Nadie se atrevió a ir donde Herodes Antipas y decirle: ¿por qué has arrestado a Juan? Él no ha hecho nada malo. Y cuando así nosotros los creyentes nos callamos ante las injusticias, es que este tipo de tragedias pasan. Y no solamente que Juan fue llevado a la prisión, la Biblia nos dice, lo encadenaron, lo tenían encadenado como si fuera un animal salvaje. Y no solamente fue eso lo que hicieron, le quitaron la cabeza. Hace unos años atrás había un periodista, solo recuerdo, David Pearl. Hay un video, no sé si todavía está en YouTube, cuando un grupo de terroristas musulmanes le cortaron la cabeza a David Pearl. Es horroroso ver lo que le han hecho a este hombre. Cómo le cortaron, y cada serruchada con el cuchillo, no sé qué instrumento se llama que han utilizado, era con sierra. Era doloroso. Y eso es lo que hicieron a Juan el Bautista. Y los únicos que estuvieron ahí para recoger su cuerpo fueron sus discípulos. Y nadie más. Nadie más. En absoluto. Juan el Bautista, lo único que hizo fue denunciar el pecado de un hombre importante. Pero él no cometió ninguna otra falta. Él no era un ladrón, él no era un asesino, no era un terrorista. Pero denunció el pecado y por eso tuvo una muerte tan horrorosa. Confrontó una relación escandalosa. La denunció. Y entiendo que hayan muchas personas, muchos líderes en las iglesias que no quieran denunciar el pecado. Yo les voy a decir, hermanos, hermanas, honestamente, ¿por qué es importante para mí como pastora de esta iglesia denunciar el pecado, denunciar sus faltas? Es porque yo como pastora me importa dónde va a pasar usted la eternidad. Si yo me quedo callada, nos vamos a encontrar en el infierno, usted y yo. Porque yo no estoy haciendo el trabajo que Dios me ha llamado a hacer. Y usted tal vez ni sabe que está haciendo mal. Por eso yo siento la necesidad, la urgencia de parte de Dios de hacerle reconocer su pecado, su falta. Y si yo no lo hago, muchas veces se los he dicho, si yo no le digo, ¿quién lo va a hacer? Las mamás no se atreven ni a corregir a las hijas, ni a los hijos. Yo como pastora, a mí me toca hacerlo. Y les he dicho cuántas veces he visitado las cárceles donde hay hombres y mujeres
su papá ni su mamá no se atrevieron a corregirles. ¿Y cómo tratan de matarme a mí? Hablando mal acerca de mí, hablando mentiras a medio mundo. Mira lo que la pastora Luisa me ha hecho, mira lo que la pastora Luisa me dijo. Y esa es porque usted se ha quedado ahí como un Herodes y como una Herodías, no queriendo arrepentirse, y solo se quedaron con su aborrecimiento hacia mí. Y yo le puedo decir esta tarde, ese aborrecimiento, ese tratar de matarme a mí, destruyendo mi integridad como mujer de Dios, no se va a quedar impune. La historia nos cuenta lo que pasó con Herodes y Herodías. Ellos estaban bajo el imperio romano, el poder romano. En una clase de Daniel yo les mostré incluso el mapa. Y los llevaron a un lugar muy lejos, como a decir, a lo más extremo de lo que fue la Roma antigua. En un lugar que hoy se la conoce como Francia. ¿Y cómo de mal se habrán sentido ellos dos? No, se envenenaron, se suicidaron. Y Herodías. Ese fue el fin de estas personas que mataron a un hombre santo. Es así como pagaron esa injusticia que ellos cometieron. Hermanos, hermanas, yo les quiero pedir con todo mi amor que cuando usted sea reprendido o reprendida, no se enojen conmigo, no se enojen contra Dios tampoco, no se enoje usted contra la persona que está tratando de corregirle. Y si esa persona es su papá o su mamá, no se enojen con ellos. La reprensión es por su bien. Es para salvar su alma de la condenación eterna. La palabra de Dios dice que nosotros como creyentes debemos también aprender a ser corregidos con humildad y con mansedumbre.